Bueno, este libro nace de la invitación de un editor, editor de cuentos, que es el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, que es además un gran lector y amigo, y me dijo, oye, ¿no tendrás unos cuentos por ahí? Y yo dije, bueno, sí, cuentos hay un montón por ahí, desde hace 30 años sin publicar, más que en revistas o en otros libros. Pero no los había reunido y entonces me fui a mirar lo que había en ese gran archivo y me encontré con que había al menos 12 cuentos que tenían que ver con el tema del hambre, del apetito sexual, de las pulsiones, y pensé, bueno, todo esto se ordena bajo ese título que es corto pero contundente, que es avidez, y que como palabra me gusta mucho porque va de la A a la Z, es como un gran repertorio de posibilidades, y entonces así es como nace el libro. La noción de supervivencia es muy importante en mi obra, yo creo que la atraviesa transversalmente. En parte porque yo vengo de un círculo médico, porque tengo una condición médica desde la infancia y porque me importa mucho la condición humana y me importa mucho pensar cómo es que sobrevivimos en medio de, bueno, tanto cataclismo que en el que estamos ahora más que nunca. O esa es la impresión tal vez que tenemos porque estamos más conectados con las noticias del mundo. Pero como sea, mis personajes son sobrevivientes y van encontrando lo que Josefina Ludmer llamaba las tretas del débil, precisamente aquellos y sobre todo aquellas que son más vulnerables y sobre todo los niños y niñas van encontrando maneras de sobrevivir y adaptarse a las cruentas condiciones del mundo. La intensidad de mi escritura siempre ha estado ahí, no como un propósito o como un programa, sino que es algo que me nace de manera espontánea. Yo soy una persona bastante intensa también y me gusta crear ese efecto en el que la escritura traduce la intensidad de un personaje y que el lector o lectora pueda sentirse intensamente conminado o convocada a eso que está ocurriendo con ese o esa personaje. El deseo es un elemento muy importante en la vida humana. Todos los personajes son deseantes. No necesariamente tienen un deseo por lo mismo, pero algún deseo tienen. Y eso es parte de la motivación, de lo que moviliza a los personajes hacia adelante. Y en este libro de cuentos Avidez, todos los personajes tienen un deseo muy, muy poderoso, que a veces se puede satisfacer en el objeto deseado y a veces se satisface vicariamente en otro objeto, porque lo deseado ya no está. Entonces, sin proponérmelo, fui encontrando que estos personajes eran personajes muy deseantes y decididos, además, a satisfacer aquello que deseaban de alguna manera. La maternidad es un tema muy grande y muy tabú. En la historia de la literatura, los cuerpos de las mujeres no tenían universalidad, entonces sus experiencias no estaban realmente muy contadas de alguna manera, pero siempre como historias secundarias. Entonces lo que empieza a pasar, diría yo, a principios de este siglo, es que de pronto se rompe ese tabú. Yo creo que yo en su momento percibí que ese tabú se tenía que acabar y escribí esa diatriba contra los hijos, pero junto conmigo se activaron una serie de autoras que han escrito sobre la maternidad y luego ahora autores que están escribiendo sobre la paternidad. Entonces creo que de pronto la maternidad se convierte en un tema universal, en un tema literario, en un tema con legitimidad de escritura. Lo que yo me encontré buscando mis cuentos es que había una serie de figuras maternas presentes y ausentes, e incluso niñas que querían emular esa figura desaparecida de la madre. Y lo que me encontré, para mi sorpresa y para mi alegría, es que no es una madre. Son muchos tipos de madre, que creo que eso también se ajusta un poco a la realidad. Tenemos una cristalización de lo que significa ser madre y en realidad las madres y las mujeres son diversas. Yo solía pensar que la literatura y la escritura no servían para nada, sobre todo la literatura, que era algo que ocurría de manera paralela a la realidad, paralela a la existencia y no tenía un efecto sobre la vida real.
Pero a lo largo de 30 años de escritura lo que he visto es que la literatura sí tiene una función en la realidad. No es una función política en el sentido institucional del término, sino que es un efecto micropolítico, porque en la medida en que la literatura muestra otras posibilidades y plantea preguntas difíciles de resolver, pone al lector y a la lectora en situación de hacerse preguntas. Y eso, ese hacerse preguntas, ese salir del lugar de la comodidad, es un efecto que, digamos, la literatura tiene en la manera en que pensamos el mundo y la manera, sobre todo, en la que vivimos con otros.